Usted está escuchando MRHTV, un canal con propósito definido, transmitiendo al mundo entero vía Internet. Muy buenas tardes, hermanos, bendiciones. Les saluda el ministro Manuel Márquez en vivo y en directo. Este es tu segmento Ríos de Agua Viva. Estamos un poquito retrasados, pedimos mil disculpas, haciendo algunos ajustes, pero ya estamos aquí listos para comenzar con la segunda parte a cargo del ministro Rubén Maraví, del tema Desarrollando nuestra conciencia de justicia. Desarrollando nuestra conciencia de justicia es lo que vamos a oír a continuación de los labios del ministro Rubén Maraví. Desarrollando nuestra conciencia de justicia. Nuestro tema, desarrollando nuestra conciencia de justicia. Cuando hablamos de la conciencia, estamos hablando en realidad, cuando hablamos de conciencia y justicia, quiero decir nada más, estamos hablando de renovar la mente, dicho en otras palabras, pero vamos a hablar acerca de esto porque finalmente lo que uno, de lo que aquello que uno está convencido, es siempre de lo que va a hablar, de lo que uno cree finalmente, eso va a afectar lo que uno habla, lo que uno canta, lo que uno ora, lo que uno, cómo actúa. Uno puede decir una cosa con su boca y decir lo correcto en un momento dado cuando le preguntan y uno está, digamos, hablando acerca de ello, uno está pensando, razonando acerca de algo, pero sin embargo al momento de actuar a solas, cuando está pensando, cantando, orando, siempre lo que uno cree es lo que va a salir por nuestra boca, porque está escrito, de la abundancia del corazón abre la boca, y uno puede racionalmente responder algo, no decir sí, yo estoy seguro que me voy al cielo, por ejemplo. Sin embargo, en su interior guarda un temor, un miedo de si va al cielo o no, de que no quiere ir al infierno y está buscando hacer muchas cosas que le den esa seguridad de que va al cielo, por ejemplo, ¿no? Eso, y habrá respuesta para eso. Dios querrá que caminemos con ese miedo a que si pongo las manos la gente no va a ser sanada, miedo a que si yo oro la respuesta no va a venir, miedo a ir al infierno, y de eso estamos hablando. Desarrollar una conciencia del amor de Dios, desarrollar, incrementar, crecer en esta seguridad, en esta convicción, y es posible a través del Evangelio, porque la Escritura dice en Romanos capítulo 1 versos 16 y 17, Pablo diciendo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego. Y luego dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, no, mas el justo por la fe vivirá. En otras palabras, estamos convencidos por la palabra de Dios de que una persona puede incrementar esta seguridad, esta libertad de temor, para que en su conciencia, en su manera de pensar, de tal manera que cuando se levanta, esta persona hable, ore, cante, actúe en esa libertad. Déjenme darles un ejemplo práctico. Cuando me casé hace cerca de 12 años, y mando un saludo a mi esposa preciosa, Malú, que me escucha allá en Lima, Perú. Cuando me casé, yo recuerdo, yo no vivía nunca antes de Cristo Jesús y después de Cristo Jesús. Yo nunca dormí con una mujer, en el sentido de que no viví con una de ellas. Y recuerdo cuando me casé, entonces el primer día me desperté y vi una mujer a mi lado. Estoy casado, de veras, ¿no? En otras palabras, comencé a ser consciente. Hoy día yo me levanto, me acuesto, y cuando oro, y cuando canto, y cuando estoy en un buen lugar, y mi esposa no está conmigo, siempre estoy pensando en ella. Amén. Porque soy consciente de mi esposa, aunque no está a mi lado. Aunque mi hijo y mi esposa están allá en Perú y yo estoy aquí, a veces muy, muy, muy lejos, siempre soy consciente de mi esposa amada. Soy consciente de mi hijo. Pero cuando empecé cuando recién me casé, no era consciente de ella. En el sentido de, empecé a desarrollar una conciencia de que estaba casado.
Exactamente igual, hermanos. Muchos han escuchado, y vengan conmigo a 2 Corintios capítulo 5. Gloria sea al Señor. Hoy estamos usando el sistema Procaster, recuerde, así que usted... El verso 21. Ahí está la palabra de Dios en 2 Corintios 5, 21. Dice, al que no conoció pecado, hablando de Cristo Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, nosotros no vamos a ser hechos justos. Nosotros en el cielo no vamos a llegar a ser justos, ya somos justos ahora. Amén. Porque la Escritura dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, no solo hemos sido pintados de blanco, no solo somos justos, somos la pintura blanca, somos la justicia de Dios en él. En otras palabras, Dios desea que nosotros pensemos, oremos, hablemos, cantemos, razonemos, siempre desde este punto de vista bíblico, de esta forma de pensar de Dios, de que nosotros hemos sido hechos la justicia de Dios en él. Si nosotros vamos a la palabra de Dios y podemos ver en Corintios, vengan conmigo aquí, Primera, segunda. ahorita les digo, en 2 de Corintios, Amén. capítulo 1, Gloria a Dios. o 1 de Corintios capítulo 1, perdón, 1 Corintios capítulo el verso 30, vamos a tenerlo ahorita en la pantalla, dice, mas por él, hablando del Padre, dice, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, o sea, Cristo nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como que está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Nota que este gloriarse justamente habla de una acción resultado de haber creído la palabra de Dios que dice aquí. En otras palabras, yo me gozo, yo canto, yo hablo, yo pienso, yo actúo, que Cristo Jesús es mi sabiduría, Él es mi justicia, mi justificación, Él es mi santificación, Él es mi santidad, en otras palabras, y Él es mi redención. En otras palabras, yo ya no estoy tratando de ser santo, yo soy santo. Yo no estoy tratando de ser justo, yo soy justo. Yo no estoy tratando de ser redimido, Él es mi redención, Él es mi sabiduría. Ahora, no quiero que confundan ustedes lo que dice en Santiago capítulo 1, cuando dice que el que tiene falta de sabiduría pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y le dará sin reproche. Ahí, en este pasaje de sabiduría de que menciona Santiago, está hablando en general de que si no sabemos cómo tratar un asunto, pida sabiduría a Dios, y cual dice le será dada, ¿no? Y Dios lo va a dar y sin reproche. Pero aquí está hablando de que Cristo Jesús es mi sabiduría, o sea, yo estoy completo en Cristo. Si vienen conmigo a 1 de Juan, el capítulo 2, nota lo que la Escritura dice, y no vamos a pasar tiempo en ello, pero demasiado tiempo, pero sí para mencionarlo. 1 de Juan capítulo 2 verso 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. En otras palabras, es en la unción, en nuestro espíritu, donde habita el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la unción, es en el espíritu donde nosotros podemos conocer, y nosotros ya conocemos en realidad todas las cosas. Y este conocer no habla de un saber informativo, habla de que es en mi espíritu, por la unción de Dios, que yo conozco la verdad. En otras palabras, es en mi espíritu donde tengo libertad. Es en mi espíritu, hoy día Dios me ha dado libertad en Cristo Jesús. Pero yo necesito que esta verdad, esta realidad que Dios ha hecho en el espíritu, vuelva a ser mi realidad en mi caminar. Y para ello yo necesito echar mano de lo que está escrito, porque es por fe que el justo vivirá. En otras palabras, es por fe que el justo va a caminar. Y la Escritura dice claramente que yo y usted
cada cristiano en nuestro espíritu conoce todas las cosas. Es en mi espíritu que, o la Biblia lo dice de otra forma, en Romanos dice que, aquí en 1 Corintios dice que él es nuestra sabiduría. La Biblia también dice que tenemos la mente de Cristo. Amén. ¿No? En Romanos dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí en la palabra de Dios, la Biblia dice en 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En otras palabras, en el Espíritu, en Cristo, en los lugares celestiales, estamos completos, como dice Colosenses 2:10, estamos completos, ¿no? Pero nuestro caminar es justamente la renovación de nuestra mente. En otras palabras, es cambiando, desarrollando, incrementando esta forma de pensar de la justicia de Dios, de la mente de Cristo, de que hoy día Él es mi sabiduría. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo colaborar con Dios? La Escritura dice que Pablo sembró. Dice la Escritura que Apolos regó, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Y eso lo encontramos en la palabra de Dios en 1 Corintios 3:10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Es algo personal. O sea, usted y yo no solo dependemos, ahora escucha bien, gracias a Dios por los buenos pastores que tenemos, que escuchamos la buena palabra de Dios de ellos, pero no solo deberíamos nosotros depender de lo que nuestro pastor nos dice, sino tomar lo que nuestro pastor nos dice e ir a la palabra de Dios, y cada uno, dice la Escritura, mire cómo sobreedifica. En otras palabras, nosotros somos los que añadimos a nuestra vida esta palabra de Dios, pasando tiempo con Dios, pasando tiempo con la palabra de Dios. Y escúcheme bien, si usted pasa tiempo con Dios, ayunando y orando, sin poner la palabra en su corazón, no va a tener ningún cambio en realidad. El cambio va a ser mínimo y muy pobre. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, mas el justo por la fe, y la fe viene de oír la palabra de Dios, mas el justo por la fe vivirá. Usted va a sobreedificar, y vamos a verlo por la palabra de Dios, entrando ya de lleno a nuestro tema. Gloria sea al Señor. Note, en Hebreos, la palabra de Dios en Hebreos, vengan conmigo a Hebreos y vamos a ver en Hebreos capítulo, vamos a leer desde el capítulo, porque hay varios versos que menciona Hebreos, pero en capítulo 10. Hebreos capítulo 10, muy bienvenido a todos los hermanos que se están conectando en esta misma hora al taller bíblico. Nota lo que dice, por ejemplo, el verso 22, dice, acerquémonos con corazón sincero, y ahora sincero no está hablando de que yo estoy mintiendo, no, aquí corazón sincero está hablando de un corazón puro que no tiene, y vamos a ver a qué se refiere corazón sincero, un corazón que está lleno de fe, un corazón que le cree a Dios y no que duda. Nota, porque aquí dice, acerquémonos con corazón sincero. ¿Y cómo corazón sincero? En plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. En otras palabras, ¿de qué hablamos? Una mala conciencia, una conciencia de culpa, una conciencia que te está culpando, una conciencia, o sea, que te está recordando los pecados pasados, o que te está haciendo dudar de lo que Dios dice que tú eres en Cristo Jesús, diciéndote, y sobre todo cuando vamos a hablar acerca de esto bien ahora. Mira, nosotros muchas veces enfrentamos diferentes situaciones y no nos damos cuenta
de la necesidad que tenemos de la palabra de Dios en nuestro corazón hasta que afrontamos situaciones diversas. Por ejemplo, un joven dice, oh, yo estoy bien, no tengo necesidad de nada, hasta que papá y mamá dejan de trabajar para él y él empieza a enfrentar responsabilidad solo. De repente se dan cuenta, wow, yo tengo necesidad ahora de trabajar, tengo necesidad de creerle a Dios por un trabajo, tengo necesidad de creerle a Dios por dinero. Ahí cambió. Es fácil decir que crees cuando no hay algo, que una presión, cuando no está la necesidad. Es fácil cargar algo, o cargar un saco vacío, es fácil. Cargar peso donde no hay peso, es fácil. Pero qué diferente es cuando vas a cargar 100 kilos, cuando vas a cargar 80 kilos. Ahí se ve cuán fuerte eres. En otras palabras, cuando uno ha vivido algo, una mala experiencia, ha fallado, y todos hemos fallado, todos tenemos recuerdos, una mala conciencia, una conciencia de culpa y cualquier cosa, y de repente queremos recibir algo del Señor, y esta conciencia mala se levanta y dice, pero ¿sabes qué? ¿Quién eres tú? ¿Quién te crees que eres tú? ¿Por qué Dios te lo va a dar? y de repente nuestra osadía para pedir es mermada, es golpeada, y empezamos a desmayar y perder la decisión, y decimos, bueno, sí, pues no tengo que orar más, como tratando de comprarle a Dios su bendición. Tengo que ayunar más, falta algo, pero que tú dices que estamos completos. Pero nosotros pensamos que no ha sido suficiente. Colosenses 2:10 dice, amén, justamente, vean conmigo Colosenses 2:10. Aleluya, gloria al Señor. Colosenses 2:10 dice claramente, mas vosotros estáis completos en Él. Amén. Ahora, quiero mostrarles un pasaje de la Escritura que habla claramente, más claramente acerca de esto. Vengan conmigo, por favor, a Hebreos capítulo 10, verso 14, y nota lo que dice, hablando de que estamos completos en Él. Dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora nota, ¿qué dice Dios y qué dice nuestro acusador? Nuestro acusador puede ser el diablo, por supuesto, él es el acusador de los hermanos. Pero también tenemos una conciencia mala que acusa, y a veces gente cristiana que no ha aprendido la palabra de Dios y nos acusa. O nuestros familiares o gente que no conoce a Dios nos acusan. Y a veces permitimos que esta acusación nos merme, nos robe, en otra palabra, nos quite la osadía para recibir y pedirle a Dios. Mira, Romanos 10:14 lo que dice. Me gusta varias versiones de la palabra de Dios, pero nota, en la amplificada dice, porque por una única y sola ofrenda, Él para siempre hizo completamente limpios y perfeccionó a aquellos que han sido santificados y hechos consagrados. Han sido consagrados y hechos santos. Nota, con una única sola ofrenda, o sea, no hay más. Dios no demanda más, hay una sola y única ofrenda que Dios hoy día demanda. Si tú pones en compare allí en el programa de ISOR, va a aparecer, acá abajo está comparar, creo, por ahí, compare, a la mano, a ver, vamos a ver, compare, allá arriba, en el primer renglón. Ya te vi. Okay. Ahí está. Entonces vamos a ver la amplificada. Ahora, la Biblia en inglés, BBE, bajando de a poquito, amplificada, mejor usando eso. Bueno, la BBE, la Biblia en inglés, dice lenguaje sencillo en inglés. Pero en inglés la que, ¿no? Sí, BBE, dice, porque con una sola ofrenda Él hizo completos, nota, completos para siempre aquellos que han sido hechos santos por Dios, ¿no? La Biblia Jerusalén del 76 dice, en efecto, mediante una sola oblación, una sola ofrenda, dice, ha llevado a la perfección. Nota, tú y yo siempre decimos, conforme a su palabra, hemos sido sanados. Bueno, es por fe. El cuerpo duele y uno dice, Él se llevó mis enfermedades, Él sufrió mis dolores y por su llaga fui sanado. Bueno, aquí dice que Él nos ha llevado a la perfección. Es algo que tú debes creer, es por fe. Entonces tú empiezas a decir, aun cuando falles, porque aun cuando duele, tú dices, me sanó. Entonces, aún cuando has fallado, en ese instante, en lugar de acusarte y tratar de compensar esa falla con tus obras buenas, y ahora no está mal hacer cosas buenas, pero ninguna cosa buena nos va a hacer perfectos delante de Dios en Cristo Jesús. Es uno de dos. Es Cristo
¿O son nuestras obras? Y por supuesto, no hay ningún cristiano que va a decir son nuestras obras, es Cristo. Pero aquí dice claramente que Él nos ha llevado a la perfección. Entonces, tú y yo podemos decir, Él me ha llevado a la perfección. Gloria a Dios. Ya he sido perfeccionado. Vamos, sigamos viendo. En la Biblia el lenguaje sencillo dice, porque con un solo sacrificio, hay varias versiones que hay que ver. Sí. Dice, Jesucristo hizo que Dios hiciera perfectos a todos los que eligió para ser parte de su pueblo. Note, con un solo sacrificio Jesucristo hizo que Dios hiciera perfectos a todos los que eligió para ser parte de su pueblo, a todos los que santificó, en otra palabra. Por eso santificar sin apartar, ¿no? Dios nos ha apartado para sí mismo. Entonces, Jesucristo hizo que Dios hiciera perfectos. Gloria a Dios. Yo puedo decirles hoy día, por la obra de Cristo, por el sacrificio de Cristo, Dios me ha hecho perfecto en Cristo Jesús. Ahora, no perfecto en caminar, pero sí perfecto en creación, sí perfecto, porque la Biblia dice que hemos sido creados en la justicia y santidad de la verdad. Ya vamos a ver eso en Efesios. Pero he sido creado en Cristo perfecto, ¿no? Nota, en la Biblia latinoamericana, el 95, dice, su única ofrenda lleva a la perfección definitiva a los que santifica. Ahora vamos a ver más claro qué significa la palabra perfección. En la versión Godspeed dice, porque con un solo sacrificio Él ha cualificado para siempre. Ahora, esa palabra cualificado, justamente. Nota, ustedes y yo sabemos que toda persona que exporta y vende verduras o cualquier material tiene que pasar dentro de su empresa, digamos, para sacarlo al mercado, un control de calidad. Gloria a Dios. De ahí tiene que ver con cualificar o clasificar. No clasificar de separar en lo bueno y lo menos bueno o A, B, C. No, quiero clasificar en el sentido de entrar de cualificadamente. En otra palabra, ha calificado. Nota, ha para siempre cualificado, o en otras palabras, nos ha literalmente hechos en Cristo. Nos ha dado la calificación de Cristo. ¿Cuál es la calificación de Cristo? Perfecto, todo lo hizo bien. Nota, no es que nosotros lo hayamos hecho bien, sino que Cristo lo ha hecho bien. Amén. Y Dios nos atribuyó a nosotros esta calificación de Cristo. En otras palabras, no es que tú y yo merezcamos la bendición, pero Dios nos ha cualificado en Cristo y es Dios que nos cualifica como dignos de esta bendición, de todas sus bendiciones, de todas sus promesas en Cristo, debido a lo que Cristo hizo. Entonces, literalmente está diciendo, por un solo sacrificio, para siempre, de forma definitiva. Digan conmigo, definitiva. Definitiva. ¿Qué significa? Hermano, ya no estás tratando de, a ver, hay una cosa más. No, definitivo, ya está cerrado. Hermano, Amén. Entonces la persona en su control de calidad dice, por ejemplo, si vende huevos, dice, este huevo lo ponen en la luz, lo ponen en el agua si flota está malogrado, si no flota está bueno, lo ponen en la luz si tiene algunas cosas, en fin, no los lavan porque los huevos cuando tú los lavas le quitas la pequeña membrana que tiene. Mucha gente no entiende, los lava y los deja afuera y eso con el calor puede hacer más fácilmente que, en fin, sustancias entren dentro de un huevo, pero eso es gratis, como quien dice, información gratis, pero no estamos hablando de huevos hoy día, ¿verdad? Pero lo que quiere decir es que Dios puso a Cristo bajo la luz y ¿sabes qué? No encontró falla en Cristo. Dios puso bajo inspección a Cristo y lo puso en el agua y él flotó, porque entiende lo que quiero decir. Nosotros estamos flotando en Cristo Jesús en esa agua. Nosotros bajo la luz de Dios, bajo la lupa de Dios. Dios no encuentra error en nosotros porque estamos en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Y ha sido probado definitivamente. Y Dios dice cualificado. Rubén cualificado. Malú cualificada. Estamos calificados en Cristo Jesús. Aleluya, gloria. No estamos tratando de clasificar
clasificarnos. Así No estamos en el mundial de fútbol, gloria a Dios. Siempre va a haber alguien mejor que nosotros en diferentes áreas, pero en Cristo Jesús no hay nadie mejor que Cristo Jesús. Y Dios nos ha dado su cualificación, Dios nos ha dado su dignidad. La dignidad de Cristo nos pertenece hoy día. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso dice la Biblia, con un solo sacrificio nos ha cualificado. En otro lugar dice, habiendo completado con todos los requerimientos específicos y las condiciones precedentes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús cumplió con todos los requerimientos específicos, hermano, para que tú y yo podamos recibir herencia, hermano. Eso dice la Biblia. Nos ha hecho dignos. Literalmente en la versión interlineal dice, porque con una sola ofrenda, dice, ha hecho completo hacia adentro. Hacia adentro. En otras palabras, ese es nuestro espíritu. Dios en Cristo, en el espíritu, nos ha cualificado. Es por eso que no podemos añadir nada. Ha sido definitivo. Nada de lo que hagamos, ahora no estoy diciendo que no hagamos nada bueno, por supuesto queremos hacer cosas buenas, pero nada bueno que hagamos va a añadir a la obra de Cristo, porque ¿sabes qué? El examen, la hora del examen ya se cerró. Dios ya no está aceptando ya ninguna solicitud más para examen. ¿Entiendes eso? Dios no está recibiendo hoy día ninguna solicitud más examen. No está examinándote en ese sentido para recibir tu bendición de Dios. Ya estamos cualificados en Cristo Jesús una vez, definitivamente, para siempre. Gloria a Dios. Oh, la versión de Message dice que este perfecto sacrificio fue este perfecto sacrificio hecho por una persona perfecta que hizo hecho de una manera, o sea, este perfecto sacrificio hecho por una persona perfecta, hecho de una manera perfecta. Fue un perfecto sacrificio hecho por una persona perfecta y hecho de una manera perfecta que a todos los gente imperfecta los perfeccionó. Gloria a Dios. Ese perfecto sacrificio, pues esta perfecta persona hecho de una manera perfecta que perfeccionó a la gente imperfecta. Por un solo sacrificio Él hizo todo lo necesario que se ha hecho para que cada uno, dice, tome parte en este proceso de santificación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mira, la Biblia dice claramente que somos dignos, hermanos. Mira, nota lo que dice en Colosenses capítulo 1 verso 12. Colosenses capítulo 1 verso 12. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nota, ¿qué significa esto? Nuevamente Pablo está diciendo lo mismo en Colosenses que ha dicho en Hebreos. Bueno, que el autor de Hebreos, digamos, ¿no? Que en lo personal yo pienso que es Pablo. Dice, en la Biblia alfonsina dice, AF, dice, para que dé gracias al Padre que os ha juzgado dignos de compartir la herencia de su pueblo en el reino de la luz. La amplificada dice, dando gracias al Padre que nos ha cualificado. Ven, ahí está la palabra otra vez, cualificar. Y nos ha hecho completos para compartir la porción, ¿no? Compartir la porción que es la herencia de los santos en la luz, el pueblo santo de Dios. Nota, o sea, en otras palabras, lo que nos faltaba, porque a todos nos va a faltar. Cada vez que tú mires a tu comportamiento, cada vez que tú mires lo que no has hecho o lo que has hecho, siempre te va a faltar, siempre nos va a faltar algo para cualificar. No hice esto, no he hecho esto. Hermanos, cesa de preguntarle a Dios qué te falta y comienza a decirle a tu problema lo que Dios dice que estás completo. Amén. Y empieza a decirle a tu mente y a todas las preguntas que se levantan, ¿qué me falta? Dile, no, yo sé
En mi caminar hay muchas cosas, pero también sé lo que está escrito. Y no es por mi caminar que recibo, sino porque lo que me hace apto para participar de la herencia de los santos en luz es lo que Jesucristo ha hecho. Estoy cualificado en el nombre de Jesús. Gloria. Gloria a Dios. Vean conmigo a 1 Corintios capítulo 6. Aleluya, qué bendición. Estamos en el taller bíblico desarrollando nuestra conciencia de justicia a las 10 de la mañana con 40 minutos desde Elizabeth, New Jersey, con el ministro Rubén Maraví y el pastor Ángel González aquí en esta mesa de trabajo. El verso 11, 1 Corintios 6, 11. 6:11, gloria sea al Señor. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Literalmente tú vas a tener que aceptar. ¿Qué realidad vas a aceptar? ¿La realidad de tu mente, de tu culpa, de tus pecados? ¿O vas a aceptar la realidad bíblica, la realidad de la palabra? ¿Qué vas a pensar? ¿Qué es lo que tú vas a tomar como la verdad? Porque nota, para desarrollar una conciencia de justicia no se puede ser aparte de la palabra de Dios. Muchos dicen, yo estoy creciendo en gracia, pero su vida no manifiesta la libertad a la cual hemos sido llamados en Cristo Jesús. Y no estoy hablando de esta falsa secta, bueno, toda secta es falsa, de esta secta que dice creciendo en gracia y lo que están creciendo en libertinaje. Es imposible. No, mira, es imposible crecer en la gracia y decrecer en la conciencia de justicia. En realidad, hermano, te voy a decir de otra forma. Es imposible crecer en la gracia de Dios, como la Escritura dice, gracia y paz sean multiplicadas en el poder de Dios, si no es por fe. Y por tener la palabra de Dios. Y esta conciencia de justicia, este pensar la palabra, nos va a ayudar a encaminar en la palabra, nos va a ayudar a encaminar en fe, y de esa manera tenemos entrada a la gracia, y la gracia va a ser multiplicada en nuestras vidas. Amén. Es imposible, repito, es imposible crecer en la gracia de Dios sin renovar la mente, en otras palabras. Es imposible. En segunda de Pedro capítulo 1 nos habla claramente acerca de esta verdad, acerca de esta realidad. Segunda de Pedro, aleluya, gloria al nombre de Jesús. Nota lo que dice en el capítulo 1, dice en el verso 3, como todas las cosas que pertenecen, o el verso 2, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, la gracia y la paz son multiplicadas no en la información de las cosas de Dios, pero en el conocimiento de Dios. Nota la palabra conocer, vuelvo a repetir, lo he dicho muchas veces, lo digo una vez más. José, el marido de María, no, digamos el esposo de María en ese instante, no conoció a María sino hasta que Jesús nació, dice la Escritura. Amén. Entonces no la conoció significa que no tuvo sexo con ella íntimamente. No la conoció, no la experimentó, no la penetró, y no quiero ser vulgar en lo que estoy diciendo. Por el contrario, esta palabra conocer habla de justamente experimentar. Y aquí dice, gracia y paz sean multiplicadas en el experimentar a Dios y a nuestro Señor. Experimentar su gracia, su poder, en este conocimiento íntimo. Y la verdad, la Biblia dice en Juan capítulo 8, si no me equivoco, ¿no? El verso 31 y 32 dice, conoceré la verdad os hará libres. Entonces, en otras palabras, Jesús dijo, si ustedes permanecen en mí, o a todos los que habían creído en él, Juan 8, vengan conmigo, Juan 8, el verso 31 y 32 dice, ahí está, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, nota, permanecer en lo que está escrito, seréis verdaderamente mi discípulo. Nota que pone el actuar después de permanecer en la palabra. Y dice el verso 32, y habrá algo más que va a ocurrir. No solamente vas a caminar como discípulo, sino que dice, conoceréis. Esta palabra conocer es la misma palabra que habla aquí de conocimiento. Amén. En el griego, este conocer es conocer íntimamente. El mismo conocer que habla de conocer José a María. Dice, experimentaréis la verdad. Entonces, este conocer no es solamente oír informativo, porque la Biblia dice que la fe es por el oír la palabra de Dios, pero
no es un oír casual, no es un oír para olvidar. O muchas veces ocurre que la gente no mezcla con fe lo que oye. En otras palabras, no abraza eso como la verdad, no lo recibe, no lo piensa, no lo medita, no sobreedifica en casa a solas lo que ha escuchado y lo pierde. Uno le pregunta entonces al día siguiente, o a veces el siguiente domingo, ¿qué prediqué? Dice el pastor el domingo pasado, y la gente dice, no me acuerdo, no sé, pero estaba bueno. Eso no ayuda en nada a la persona. Sobreedificar. Ser consciente, como preguntarle a una persona que se casa con alguien y una semana después le preguntas, ¿con quién te casaste? Y dice, no me acuerdo, pero era bonita. ¿Sabe de qué sirvió eso? No eres consciente, no has crecido en esta realidad. No, mis hermanos, nosotros estamos en Cristo Jesús. Amén. Estamos en Él y Él está en nosotros. Nota claramente, una vez más dice, gracia y paz sean multiplicadas en el experimentar a Dios. Experimento la verdad, experimento a Dios cuando permanece la palabra en mi vida. Amén. En otras palabras, cuando dejo que la palabra penetre en mi corazón. Es lo que dice Pedro justamente. En 1 Pedro capítulo 2, si leemos aquí al costado nada más, 1 Pedro capítulo 2, nota lo que dice en el verso 1, dice, en el verso 25, capítulo 1, verso 25, dice, la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Capítulo 2, verso 1, desechando pues toda malicia. En otras palabras, hemos nacido de nuevo. 1 Pedro capítulo 2, verso 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, o todos los chismes, en otras palabras. Eso impide, bueno, no, a veces no deseamos porque hay que mirar el verso 1, ¿no? El verso 2 dice, desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. En otras palabras, es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Nota, en el capítulo 1, una vez más en el verso 23, dice, si 1 Pedro capítulo 1 23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Esta es la palabra de Dios que nos ha sido hablada. Esta es la palabra de Dios, ¿no? Que nos ha sido predicada. Entonces debemos desear esta palabra para que por ella crezcamos para salvación. Este crecer para salvación no está hablando de que yo voy a ser más salvo mañana que hoy día. No está hablando de que voy a ser más justo mañana que hoy día. Porque ya somos salvos, redimidos, justificados, santificados en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús no está creciendo, su obra ha sido completa. No, está hablando de renovar nuestra mente, porque en nuestro espíritu ya somos salvos, pero crecemos en la salvación en nuestra mente. Debemos salvar nuestra alma o salvar nuestra mente, en otra palabra. Nuestro espíritu ya ha sido salvo. Muchos confunden alma y espíritu, pero hay una diferencia entre alma y espíritu, porque Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios está viva y es más cortante que toda espada de doble filo, penetra hasta lo íntimo, hasta lo sumo, hasta adentro nuestro y divide, discierne, divide el alma del espíritu. Eso significa que el alma no es lo mismo que el espíritu. Así es. Por eso, 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23 dice claramente que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces no dice alma y cuerpo o espíritu y cuerpo, dice espíritu, alma y cuerpo. Son tres cosas diferentes según la palabra de Dios. Entonces es importante entender que nuestro espíritu ha sido salvo, pero nuestra alma es el asiento, es donde se encuentran nuestras emociones, pensamientos, razonamientos, nuestros sentidos, emociones, como yo digo, entonces nuestros sentimientos, entonces esa parte, esos recuerdos están allí, nos acusan, y si no tenemos la palabra edificada allí, no hacemos que la palabra permanezca, entonces va a prevalecer, van a ahogar esos pensamientos. Nota lo que dice en Marcos, el Señor, o Mateo, porque también está en Marcos, pero Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, y vamos a leer desde el verso, cuando Jesús habla de la palabra del sembrador, verso 18, dice, oíd pues vosotros la palabra del sembrador.
Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, es desde que fue sembrado junto al camino. Nota, aquí no está hablando únicamente, mucha gente lo ve solamente para la salvación del mundo, pero también habla del cristiano, en cuanto a sanidad, en cuanto a las bendiciones financieras y todo lo demás. Dice, el que fue sembrado en pedregales, es desde que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Nota, en otras palabras, estas cosas ahogan la palabra. Esta persecución del diablo, de la otra gente, nuestra mente. La Biblia dice en Proverbios en el capítulo 28, verso 1, dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. No, los chicos en la escuela están juntos y llaman el nombre. Llama a la dirección al joven Rubén Maraví, al alumno Rubén Maraví, venga a la dirección, y todos mis amigos, uy, ¿qué ha hecho? No, esa conciencia de culpa. El pastor te llama, uy, ¿para qué será? ¿Qué he hecho? ¿Y para qué me va a decir? Esa conciencia que persigue a la persona. No, muchas veces voy a un lugar y las personas me dicen, discúlpame hermano, me dan una bendición, ¿no? Te dan una ofrenda que en su mente es muy pequeña. Déjame decirte, ninguna ofrenda es pequeña en ese sentido, si es de corazón, hermano. A veces una persona me da una pequeña ofrenda según su forma de ver, según su y me dice, toma, son 50 soles, y yo le digo, oh, gloria a Dios, gracias, me ha bendecido en gran manera. Dice, pero hermano, solamente es un pequeño pan, o es un pan y 2 peces. Yo le digo, mira lo que Jesús hizo con 2 panes y 3 peces, o 3 panes y 2 peces. Hermano, una ofrenda en nuestras manos nunca es pequeña para aquellos que confiamos en Dios. Amén. Se multiplica, gloria a Jesús. Déjame decirte, no existe ofrenda pequeña, a no ser que sea en tu cabeza, en tu mente. No, mis hermanos, no existe tal cosa. Nota, y nos persigue esos pensamientos. La persona dice, discúlpame. ¿Discúlpame de qué? No, que es muy pequeño. No hay nada pequeño en el nombre de Jesús. No tiene que pedir perdón por algo así. Pero es nuestra conciencia de culpa, nuestra conciencia de que somos culpables, de que no somos suficientes, de que siempre nos falta algo. La Biblia lo llama conciencia de pecado en Hebreos, o mala conciencia en Hebreos capítulo 10. En Hebreos capítulo 10 verso 2 dice, de otra manera cesarían de ofrecerse cuando alguien está bajo la ley, ¿no? Cuando estaban bajo la ley ofrecían estos sacrificios, ¿no? 10.2, amén. 10.2 dice, de otra manera cesarían de ofrecerse. Si leemos desde el verso 1, nota lo que dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. En otras palabras, los sacrificios, recordar una otra vez los pecados, una otra vez, y sacrificar, ¿no? Orando o tratando de pagar, ¿no? Inclusive el ayuno puede ser, aunque es el ayuno en el espíritu, cuando tú ayunas guiado por Dios está bien, pero mucha gente ayuna motivado por el miedo, motivado porque le falta algo y pensando que el ayuno le va a completar. Eso es imposible. Dice, de otra manera, si el ayuno y las cosas que la gente sacrifica nos hicieran perfectos, ¿no? En cuanto a la conciencia está hablando, dice, cesarían de ofrecerse, porque los que tributan este culto limpios una vez no tendrían más conciencia de culpabilidad, no estarían pensando en que, bueno, me falta algo, soy culpable. Pero estos sacrificios, verso 3 dice, cada año se hace, en esos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros de los años cabidos nunca puede quitar el pecado. Hermanos, pero Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la pregunta es esta: ¿te ha quitado Dios? ¿Te ha quitado Dios por medio del sacrificio que hizo el pecado? La respuesta es sí, gloria a Dios, porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy día Dios ha arreglado ese asunto, el problema del pecado y el problema de los pecados, porque claramente dice en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, ese es el asunto. Muchos tratan de, por medio de muchas cosas, hacerse completos a sí mismos, pero Romanos capítulo 6 dice que ya estamos completos en Él. Muchos dicen, hermano, ora por mí para que deje de pecar. Yo le digo, bueno, hermano, no puedo orar por ti para que dejes de pecar, porque yo no puedo orar por ti para que
para que automáticamente aceptes como la verdad lo que ya está escrito. No, tú tienes que sobreedificar. Yo puedo predicarte la palabra, pero eres tú que sobreedifica. Romanos capítulo 6, verso 3 dice, no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Literalmente, esta palabra saber, como muchas veces digo a nuestros amados chilenos, de repente nuestros amados hermanos están escuchándonos hoy día en Chile, para ellos es el único país y no hay nada de malo por eso. Hay muchos lugares que diferentes palabras son diferentes en cada lugar, pero la palabra luego en Chile significa ahorita, ya mismo. Y en la mayoría de otros países latinos luego significa después. Entonces cuando ellos leen luego en la Biblia, a no ser que alguien le haya enseñado la otra forma de ver lo que es después, ellos luego, ese luego lo van a ver como ahorita, ya mismo. Y digo que, en otras palabras, el idioma va cambiando. Y mucha gente hoy día, cuando habla de saber, piensa que está hablando de información. Sí, lo escuché. Pero este saber de la Biblia habla de saber conocer íntimamente. Habla de saber conociendo. Habla de conocer íntimamente. Habla de convicción, en otras palabras. En otras palabras, Pablo está diciendo, o no tenéis la convicción que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, no habla del bautismo en agua, habla del bautismo en el cuerpo de Cristo, ¿no? El bautismo en el cuerpo de Cristo. Y nosotros hemos sido bautizados en Cristo Jesús, dice la Escritura en 1 Corintios 12, el verso 13, y eso solamente tenemos que acabar ya, 1 Corintios 12, verso 13. Y queremos darle lugar a preguntas y conversando un poco acerca de esto, porque dice, el verso 13 de 1 Corintios 12, dice, 1 Corintios 12, dice, porque así como el cuerpo es uno, el verso 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Entonces no está hablando del bautismo en agua, está hablando del bautismo en el cuerpo. Estamos en Cristo, lo que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, de eso está hablando Romanos capítulo 6, verso 3. Está hablando de que estamos en Cristo. Dice, o no sabéis, no teníamos convicción de que lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. En otras palabras, tú y yo hemos sido bautizados en su muerte. Por eso el verso 6 dice, sabiendo esto, sabiendo, íntimamente, conociendo, estando convencidos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado, o sea, la naturaleza de pecado que estaba en nosotros, sea desactivada. Eso literalmente dice destruido, desactivada. Amén. A fin de que no sirvamos más al pecado. En otras palabras, yo ya no sirvo al pecado en el nombre de Jesús. Yo puedo declararlo, puedo hablarlo. La Escritura dice claramente, el verso 7, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Romanos 6, 7. Romanos 6, 8 dice, y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, verso 9, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñará más de Él. Nota, yo estoy en Cristo, yo puedo decir la muerte no se enseñará más de mí, en Cristo. Por supuesto mi cuerpo físico va a morir, pero déjame decirte, yo tengo de Dios una habitación no hecha por mano de hombre, gloria a Dios, y no tiene poder sobre mí, literalmente sobre mí, hablo de mi espíritu. Mi cuerpo va a fallecer, mi cuerpo va a ser, día a día dice se va desgastando, pero no obstante mi hombre interior se renueva de día en día. Entonces el verso 10 dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, verso 11, muy importante, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Hermano, en otras palabras, yo edifico una conciencia de justicia pensando la palabra de Dios, meditando en ella, considerando lo que está escrito. Considérate muerto al pecado. Considérate, piensa así. Piensa, canta así. No ores, oh Señor, ayúdame a no pecar. No, hermano, más bien empieza a decir, hey, tu palabra dice que he muerto al pecado. Así que yo estoy muerto al pecado porque estoy en Cristo. Gracias, Señor, me considero muerto al pecado. Mira, piensa así. Ahora, la Escritura en Romanos 10, recuerda, tú y yo hemos sido hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. En Romanos 10 dice claramente, en el verso, vamos a leer en el verso, vamos a leer el verso 6.
Porque en el verso 5 dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga esas cosas vivirá por ellas. Eso era bajo la ley, ¿no? Si tú te portas bien, entonces vivirás bien. Pero en el verso 6 dice, ahora no estoy diciendo, hermano, vive mal, te irá bien. Por supuesto, no he dicho eso, porque la escritura de Gálatas 6 dice claramente que lo que el hombre siembre, eso va a cegar. No es Dios que te va a poner problemas, ese es mal. No, dice claramente el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Así que te va a ir mal si haces mal. Pero yo estoy hablando de acá que muchos piensan que por hacer bien, mi hacer bien va a comprarle algo a Dios. Y eso no es lo que dice el capítulo 10, verso 6 de la escritura. Dice, pero la justicia que es por la fe, así que yo he sido y tú has sido justificado por la fe en Cristo. Dice así. En otras palabras, la justicia que es por la fe dice así. Aquí habla de hablar, cantar, pensar, orar, ¿no? O más que orar, digo, más que pensar, digo, orar, cantar, hablar. Dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Oh, ¿quién irá por mí y me conseguirá la bendición de Dios? No, tú estás trayendo abajo a Cristo. ¿Qué estás haciendo? O, ¿quién descenderá al abismo? ¿Quién va a pagar por mí para darme la seguridad de salvación? No, esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Cristo ya lo resucitó. Dios ya aceptó el sacrificio de Cristo. Si Cristo estuviera muerto todavía, significaría que Dios no aceptó el sacrificio hecho por nosotros. Cristo hubiera muerto por su propio pecado, pero Cristo murió por los pecados de otros, hermanos. Dios aceptó el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Gloria a Dios. Y Jesucristo fue resucitado por el poder del Padre. Gloria a Dios. Entonces claramente dice el verso 8, ¿más qué dice? O sea, ¿qué dice quién? ¿Qué dice la justicia de Dios? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Nota, aquí habla de creer la palabra. Hemos visto pensar la palabra, creer la palabra, pero aquí habla de hablar la palabra. Esto muchas veces es usado solamente para recibir salvación, pero salvación es completo. Salvación no solamente es salvación de que ya no vas al infierno. Salvación también es, hermano amado, crece en salvación, desarrolla tu justicia, tu conciencia de justicia, quiero decir, para que tú ya no solamente no puedes llegar a ser más justo en el cielo que hoy. Ya somos justos, ya no podemos ser más justos, pero sí podemos caminar más justos, crecer en esa salvación, desarrollando esta conciencia de justicia. Caminaremos más justos, o caminaremos pecando menos hasta que va a desaparecer. Y uno puede llegar a hacer esto, porque Pedro dice claramente, haciendo estas cosas no resbalaréis jamás. Pero muchos no se ven así. Pero esta es la palabra de Dios. Nota, dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, decía Pablo. Que si confieses con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó a los muertos, serás salvo. Y la Biblia dice en Efesios 2:8 que hemos sido salvados por gracia por medio de la fe. Esto es fe. Fe es creer en tu corazón y decir con tu boca. Literalmente, entonces uno, hermano, piensa la palabra, uno cree la palabra, uno dice, habla, canta, ora la palabra, y de esa manera crecerás en tu conciencia de justicia. Empieza a decir con tu boca cuando te empieza a recordar Satanás o tu propia carne a través del vehículo de tu mente, te empieza a recordar los pecados que hiciste. Dile, no, Jesús fue crucificado una sola vez, fue ofrecido una sola vez, y con esta ofrenda yo he sido cualificado por Dios. Una vez para siempre, definitivamente, yo estoy hoy día sentado con Cristo, según Efesios capítulo 2, verso 6, junto con Cristo Jesús a la derecha del Padre. He sido hecho santo, soy digno, soy apto para participar de la herencia, estoy listo para recibir mi sanidad, listo para recibir mi bendición, listo, hermano. Crece en esta conciencia, pensando, creyendo la palabra de Dios, hablando, diciendo lo que está escrito, cantando, orando de esta forma. Deja de cantar, ¿quién subirá a tu monte santo? Hermano, tú y yo estamos en el monte santo en Cristo Jesús. Deja de cantar, purifícame, ya has sido purificado. Y en realidad, aunque tú le digas, Señor, cambia mi manera de caminar, Él no la va a cambiar, porque eres tú quien sobreedifica, eres tú quien renueva tu manera de pensar, eres tú quien te transformas. Dios lo ha hecho en Cristo Jesús, pero eres tú quien toma la palabra y la cree. Qué chistoso sería decir que el mundano diga, Señor, haz que crea para que sea salvo. No, tú le dices, cree.
Aquí está la palabra. Igual, Dios nos dice a nosotros, el justo por la fe vivirá. Tenemos que creer la palabra. Y para ello, desarrollando esta conciencia de justicia, pensar la palabra, creer la palabra, hablar la palabra, cantando y orándola. Y de esa manera actuaremos en ella. Tarde o temprano caminaremos en esa libertad. Y el efecto de la justicia, dice Isaías 32. Vean conmigo, vamos a acabar allí. En Isaías 32, el verso 17. Isaías capítulo 32, el verso 17 dice así. Vamos a leer, dice, ahí está. Y el efecto de la justicia será paz. Paz es ausencia de temor, hermano. No habrá temor de que si es que Dios me va a responder. No, ya he sido calificado. Estoy en Cristo. Si pongo mis manos sanarán. No, ya he sido calificado. Deja de preguntar así. Ya no habrá ese temor. El efecto de la justicia será paz. La labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Nota, el desarrollar esta conciencia de justicia en tu vida, hermano, va a redundar en paz o ausencia de miedo, de temor. Y tendrás reposo y seguridad para siempre. ¿Ves? No estamos hablando de salvo, siempre salvo. Estamos hablando de edificar una conciencia de justicia. No estamos hablando de peca lo que quieres y serás salvo. No, hermano. Estamos hablando de un efecto, de un resultado. Porque cuando uno le cree a Dios, no está pues buscando pecar, hermano. No estamos buscando creerle a Dios para tener una salida y pecar lo que queramos. No. Uno peca porque no le cree a Dios. Mira, uno miente porque no cree que Dios es capaz de sacarnos del problema en que nos meteríamos si decimos la verdad, si no mentimos. No, hermano, uno miente porque no cree a Dios. Uno roba. Si alguien roba, roba porque no le cree a Dios. No cree que Dios puede satisfacerle su necesidad financiera. En otras palabras, hermano, la Biblia dice que todo lo que no es de fe es pecado. Literalmente. En otras palabras, amado hermano, este desarrollo de conciencia de justicia, su efecto es paz. El resultado de la justicia es paz. El resultado de la labor, el trabajo de la justicia, no es tu trabajo, el trabajo de la justicia, la labor de la justicia. Tú nada más encárgate de pensar la palabra de justicia. Por eso la Biblia dice en Hebreos 5:13. Nota lo que dice la Biblia en Hebreos 5:13. Tenemos unos minutos más antes de llegar a la hora de compartir la palabra. Tenemos casi 4 minutos más. Ha sido un buen tiempo. Te recomiendo que vuelvas a escuchar la palabra. Vuelve a escucharla. Vuelve a meditar la palabra. En Hebreos capítulo 5. Nota lo que dice el verso 13. Dice... vamos a leer desde el verso más adelante, el verso 11. Dice, acerca de esto, y está hablando de otro tema, no está hablando exactamente de lo que estamos hablando nosotros hoy día, puede incluirlo, pero dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. En realidad también ocurre eso. Verso 12, porque debiendo ser ya maestros, ahora nota, no estamos hablando de que uno es maestro llamado al ministerio de maestro por experimentar la palabra, pero todo hombre, todo discípulo de Cristo ha sido llamado a ser discípulos. Mateo 28 dice, ¿no? Ir a ser discípulos, ¿no? Enseñándoles, ¿no? Que guarden, ¿no? Todo lo que os he mandado. Entonces, enseñando. Entonces, todo cristiano debería enseñar. Amén. Porque en el mismo aliento de lo que Jesús está hablando, en el mismo instante que Jesús está hablando, dice, y he aquí yo estaré todos los días con vosotros. Si algún cristiano dice Jesús está conmigo todos los días y dice que no ha sido llamado a ser discípulos, es falso, porque es la misma oración, la misma frase que Jesús está hablando ahí en Mateo 28, ¿no? Ir a ser discípulos, enseñándoles, ¿no? Bautizándoles, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, está hablando de ese tipo de maestros, está hablando de ser maestros por experimentar la palabra de Dios. Entonces, si tú ya sabes cómo recibir,
tú puedes enseñar a otros cómo recibir de Dios. Entonces, nota que dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Verso 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto ¿en qué? En la palabra de justicia. O sea que esta palabra inexperto, también esta palabra significa sin experimentar la palabra de justicia. ¿Y qué experimenta en la palabra de justicia? Paz, seguridad y reposo para siempre. Cuando uno experimenta esto es cuando uno empieza entonces a enseñar a otros, amado. Dios quiere que tú seas experto en la palabra de justicia. Y si no eres experto, la Biblia dice que eres niño. Ahora, no está mal ser niño, hermano, si esa es tu condición. Pero déjame decirte, si tienes 20 años en el Señor, ya es importante que tú sobreedifiques, ¿no? En realidad, según la Escritura, 3 años es un tiempo ya límite para que una persona deje ya el alimento, la leche, y comienza a comer buena palabra, ¿no? Porque dice el verso 14, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. O sea, que aquellos que ya son expertos en la palabra de justicia. Porque, en otras palabras, el que participa de leche no experimenta todavía la palabra de justicia. Dios nos dice claramente que el que ha alcanzado madurez es el que es experto en la palabra de justicia. No en la palabra de condenación, hermano. Mucha gente reemplaza la palabra de Dios por palabra de miedo, y quiere condenar a la gente, darles miedo para que dejen de pecar. Es imposible que la gente deje pecar con miedo. El miedo los hará pecar más. Ya hemos hablado acerca de esto. La gente miente por miedo. No, tenemos que darle la palabra de justicia, porque eso no los hace desear pecar. Por el contrario, conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Entonces dice claramente allí el verso 12, regresemos, dice pudiendo odiar ya maestros, ¿no? Entonces uno puede enseñar a otro. Hermano, te recomiendo, hermano, medita esto, estudia esto, para que experimentes esta libertad y tú puedes enseñar a otros la palabra de Dios y puedes ayudar a otros en el nombre de Jesús. Déjame orar por ti ahora. Padre, en el nombre de Jesús oro por mis hermanos que están oyendo esta palabra, no solamente hoy día, Señor, a través de la televisión, por internet, Señor, sino en la noche diferido, sino, Señor, aquellos que lo van a escuchar por internet gratuitamente, lo pueden bajar de nuestra página web, Señor, también, Señor, también aquellos que van a escuchar a otros esta palabra de justicia. Oro para que ellos sepan, ellos tengan una convicción. Sí, yo sé que viene por oír, pero oro, Señor, para que ellos sepan en su interior lo que no saben aún, para que ellos aprendan, ellos vean lo que no ven aún, Señor, para que como tu palabra dice en Corintios, también dice en 2 Corintios, Señor, que toda cosa que se levanta contra el conocimiento de Dios, mandamos, Señor, en el nombre de Jesús. Nuestras armas no son armas carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de estos pensamientos arraigados, firmemente seguros en su mente, estas fortalezas, en otras palabras, que están en su mente, que les impide recibir la palabra de justicia, que les roba esta manera de caminar y manera de pensar, Señor, que empieza con esta manera de pensar. Te damos la gloria. Gracias, Padre. Si algo faltara, Señor, decir, orar, cedemos nuestra lengua al Espíritu Santo un momento. L'ombre de feste te cureneca, le devangri shikuturo koshitine makulkurenekangri, le defaku shukurukiti talamankiti kasekra kanenyoto nyanyakitalana, akinishta kun nikurikitio popoku pocheta, ekakichoto kucheti niki niki nyaka nichna nyang shkonyonyone. Todo engaño es quitado cuando uno medita la palabra de Dios. Toda mentira es aplastada con la verdad cuando permanece la palabra en el corazón. Todo engaño, toda mentira, todo falso testimonio es quitado. Toda acusación es retirada de la mente de la persona que pasa tiempo en la palabra de justicia. Esta es mi provisión, dice el Señor, para que camines en paz. Esta es mi provisión para que camines en lo que te he dado en Cristo Jesús. Esta es mi provisión. Camina en mi verdad, camina en mi palabra y camina haciendo libres a otros. Porque esta es mi provisión, dice el Señor.
Señor, mi palabra de justicia, mi palabra de verdad, para que tú la medites, para que tú la atesores, para que tú la escribas en la tabla de tu pensamiento, para que tú la atesores y de esa manera crezcas en mi libertad. Porque es mi deseo, dice el Señor, que tú experimentes mi vida, que tú experimentes lo que he traído a través de la obra de Cristo Jesús y tú camines hoy en toda mi verdad. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor. Oh, gracias, Padre. Aleluya. Aleluya, Señor. Somos vivos. Estamos vivos para Dios y estamos muertos al pecado. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Usted está escuchando NRHTV, un canal con propósito definido, transmitiendo al mundo entero vía Internet. Desarrollando nuestra conciencia de justicia, segunda parte y última parte de esta serie de 2 predicaciones a cargo del ministro Rubén Maraví, de lo que escuchamos en este tu segmento Ríos de Agua Viva. Recuerda, el día de mañana a las 7 de la noche estaremos en nuestro programa En los negocios de mi padre, y el día viernes a este mismo horario vuelve Ríos de Agua Viva con una predicación más del ministro Rubén Maraví, Conciencia de Justicia. Lo escucharemos el día viernes. Soy el ministro Manuel Márquez. Gracias por tu fiel sintonía. Estoy seguro que esta palabra ha sido de gran bendición para tu vida. Que el Señor continúe bendiciendo, que tengas una linda noche, una linda tarde, un lindo día, donde quiera que te encuentres. Te enviamos un fuerte abrazo en el nombre de Jesús. Hasta la próxima.
Usted está escuchando MRHTV, un canal con propósito definido, transmitiendo al mundo entero vía Internet.